Bien, ¿y tú, Luis? Bien, bien, bien. Aquí tarde, pero sin sueño, como dicen. Qué gusto verte, ¿cómo te ha ido? Igualmente, muy bien, Luis, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Querida Ale, mira que terminaste muy a tiempo tu periodo en CONAPRED. Ya no Pues te tocó todo me apena mucho lo que pasó. Buenos días. Sí, caray, qué mal, pero bueno, pues ya lo platicaremos con calma. Buenos días. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Académica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Discriminación, Derechos Humanos y COVID-19, la cual será impartida por la maestra Alexandra Haas-Pasiuk. Esta mañana contamos con la distinguida presencia del doctor Luis Armando González Plasencia, rector de nuestra maestría, a quien le cedemos el uso de la voz para que brinde un mensaje. Muchas gracias, José. Pues muy bienvenidas todas y todos a esta interesante conferencia a cargo de Alejandra Haas-Pasiuk. Ella pues ha venido colaborando con nuestra universidad desde hace muchos años, desde que presidía el Consejo para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y la verdad es que siempre ha tenido una disposición extraordinaria con nuestra universidad. Me da muchísimo gusto tenerte hoy, Ale, darte la más cordial bienvenida, agradecerte que hayas pues destinado un ratito de tu tiempo para platicar con nosotros sobre este tema, discriminación, derechos humanos y COVID-19, que pues es de la mayor actualidad. Le dejo el micrófono a José para que haga la presentación respectiva y agradezco muchísimo la presencia y la participación de todas y todos quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom y de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Pues bien, recordamos a los asistentes a esta conferencia que pueden escribir sus preguntas en el chat para que al término de la participación de la maestra Alexandra se pueda realizar la lectura de estas preguntas y se les pueda dar respuesta. También les comentamos que en el mismo chat, al término de la conferencia, se estará publicando el enlace correspondiente al registro de asistencia, a través del cual podrán realizar su registro para obtener su constancia correspondiente. Con el permiso de todos ustedes, voy a compartirles la semblanza curricular de nuestra conferencista invitada. Alexandra Haas es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho en la Universidad de Nueva York. Fue consultora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y estuvo directamente involucrada en la elaboración e implementación del primer Programa Nacional de Derechos Humanos del Gobierno de México de 2004 a 2007. Fue investigadora en el equipo que elaboró el reporte sobre la discriminación en México en el año 2012 desde la Secretaría de Gobernación. También coordinó la estrategia de no discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2007 al 2008, periodo en el cual articuló diversas iniciativas vinculadas a grupos en situación de discriminación, incluyendo la elaboración del informe sobre los derechos de las personas con discapacidad. También encabezó la oficina de ProMéxico en el Reino Unido, Sudáfrica y Portugal entre 2008 y 2011. Ha sido docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es coautora del brevario Trabajadores Migrantes Indocumentados, Condición Migratoria y Derechos Humanos, y del libro Le decían el chino, así como de diversos artículos sobre derechos humanos. Cabe destacar que fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación entre 2015 y 2019. Actualmente
Es investigadora en el Centro de Investigación en Docencia Económica y titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra Alexandra Haas, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias, en primerísimo lugar, al rector Luis González Plasencia. De verdad que me da muchísimo gusto verte, rector, y seguir trabajando y colaborando con la Universidad de Tlaxcala. Me da también mucho gusto y estoy muy agradecida con Mario Alfredo Hernández. El doctor Hernández también ha sido un socio y un acompañante de camino en la lucha contra la discriminación. A muchos de ustedes que los he conocido en las ocasiones en las que pude ir de forma presencial a la universidad y que ahora, bueno, pues nos impiden las condiciones actuales, pero cuando menos celebro que tengamos este espacio para poder conversar sobre estos temas. Yo quisiera empezar diciendo que el título de la conferencia es COVID, Discriminación y Derechos Humanos, y la preparé pensando en cómo el marco de derechos humanos tiene que ser la clave de análisis de las causas y de las consecuencias de lo que el COVID nos ha mostrado, no nada más en términos, digamos, de las consecuencias del COVID en las personas, sino también de todo lo que ha desnudado en términos de las carencias institucionales ante la respuesta, ¿no? Y creo que en ese sentido hay dos preguntas fundamentales que subyacen a los análisis que tienen esta perspectiva. Una es, ¿quién está en peores condiciones para enfrentar la pandemia y por qué? Y eso nos da una serie de resultados o de informaciones que nos pueden ayudar a comprender cómo es que la pandemia afecta de manera específica a la gente. Pero también hay otra pregunta subyacente y es la pregunta de ¿qué nos enseña la pandemia que tendríamos que cambiar para construir una realidad distinta? Y esto lo quería poner sobre la mesa desde el inicio porque me parece que la pandemia, por un lado, nos ha puesto en situaciones que no tienen referente anterior, cuando menos para las personas que no vivimos periodos, por ejemplo, de guerra. No habíamos visto antes una situación de esta naturaleza que afecte además planetariamente, es decir, que todos los países están en las mismas circunstancias, todas las sociedades, y eso genera un comparativo que puede llevarnos, insisto, a visibilizar de una forma mucho más clara las inequidades, pero también a generar rutas de salida y a generar soluciones más a largo plazo. Y creo que antes de empezar podríamos decir que los derechos humanos son la manera, digamos, más eficaz de hacer un análisis en el que las personas estén en el centro del escenario y no los sistemas, en donde podamos darnos cuenta de quién sufre más, por qué esas personas sufren más y qué podemos hacer al respecto para aliviar, insisto, la crisis de manera, digamos, coyuntural, pero también en el largo plazo, para poder generar mejores sociedades más sostenibles, más pacíficas y con mejores oportunidades de desarrollo. Para intentar responder estas preguntas, y desde luego que son preguntas abiertas, muy amplias, que estamos intentando contestar todos los países, las personas desde la academia, desde la sociedad civil, desde los gobiernos y desde los organismos internacionales, creo que una perspectiva muy útil es la perspectiva de la discriminación estructural. Es una forma, alguien a quien ustedes conocen bien, porque ha ido también muchas veces, el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, escribe sobre la discriminación estructural como este fenómeno que hace que siempre y de manera generalizada, los mismos grupos de personas están siendo obstaculizados en el ejercicio de sus derechos. Esa es una primera característica de la discriminación estructural, que además podemos prever quiénes son, tan podemos prever quiénes son que hasta en la Constitución ya están las categorías de personas
que sabemos que pueden ser discriminadas y además son muy parecidas en el mundo entero, con sus variaciones nacionales y también regionales. Es una discriminación que no solamente depende de la voluntad, ¿no? No es nada más que una persona o un gobierno o una política quiera o no discriminar. A veces se va discriminando a lo largo del tiempo sin necesariamente tener conciencia de que se está discriminando, pero el efecto es lo que importa, ¿no? La exclusión en el acceso o el impedimento en el acceso a un derecho. También la discriminación estructural tiene una expresión institucional y legal, es decir, que no es nada más una cuestión de trato. Muchas veces pensamos que todo está muy bien, pero es que en la ventanilla la persona es discriminatoria y por eso no me quisieron abrir una cuenta de banco o no me quisieron atender en un hospital. Pero realmente lo que nos damos cuenta es que si bien sí es verdad que la ventanilla puede ser un lugar en donde se discrimina, generalmente esa ventanilla tiene detrás una serie de prácticas institucionales, incluso de marcos normativos y de marcos de política pública, que permiten y que normalizan ese trato diferenciado, esa discriminación. Y creo que hay, digamos, dos elementos más para completar esta perspectiva de discriminación estructural. Uno tiene que ver con el hecho de que está muy normalizado porque está inmerso en la cultura, en la manera que tenemos de ver las cosas. A veces pensamos que los prejuicios y los estereotipos que tenemos sobre ciertos grupos de personas son sentido común, ¿no? Eso creo que se ve muy bien reflejado en la encuesta nacional sobre discriminación. Pensamos que las personas con discapacidad no son productivas, pensamos que las mujeres tienen que estar mejor en sus casas cuidando a los hijos que afuera. Pensamos que una mujer, incluso 17% respondió que las mujeres que son violadas lo son por cómo se visten. En fin, hay una serie de prejuicios y estereotipos que están muy normalizados en nuestra sociedad, que no nada más, y con esto quiero dejarlo muy en claro, esos prejuicios y esos estereotipos no nada más son opiniones de personas o opiniones o contenidos de televisión. Es el marco conceptual sobre el cual se toman decisiones. Y creo que eso hay que tenerlo muy claro cuando diseñamos política pública o cuando observamos y analizamos la política pública o observamos y analizamos relaciones entre grandes grupos, nos damos cuenta que hay mucho de esos prejuicios, estereotipos que subyacen a la toma de decisiones. Finalmente, y creo que el elemento más importante de la discriminación estructural tiene que ver con que se trata de relaciones desiguales de poder. Los recursos narrativos, políticos, económicos, pues son escasos, ¿no? Los escaños en la Cámara de Diputados o las gobernaturas, el acceso a los recursos naturales, la posibilidad de acceder a, por ejemplo, créditos para el desarrollo agropecuario, los lugares en las universidades, o el espacio narrativo, quién cuenta la historia, quién escribe los libros, quién habla en voz de quiénes, todos esos recursos que son escasos, si los tiene un grupo, no los tienen todos los demás. Y creo que acá vale la pena apuntar que México, muchas veces, en México hemos tratado, México y otros países, hemos adoptado un poco el lenguaje de las minorías, ¿no? Este lenguaje que proviene de otros países, de Europa sobre todo, en donde habían, digamos, mayorías nacionales con un cierto nivel de acceso a derechos y luego ciertas minorías muy concretas y específicas sometidas por ser, digamos, entre comillas, disidentes de la mayoría, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las y los gitanos en Europa, que tienen un trato diferenciado específico. Ahora, son poblaciones pequeñas, se les llaman minorías. La cosa es que en un país como México se invierte la proporción. En realidad, la mayoría es discriminada y quienes detentan los mayores privilegios son la minoría. Y por eso a veces los marcos analíticos, conceptuales de lo que proviene de otros países no nos sirve porque las medidas que se han adoptado en esos lugares son medidas que están mucho más orientadas a atender de manera específica problemáticas concretas de ese pequeño grupo de población, no por eso menos importante, ni quiero decir que su maltrato sea
algo que no valga la pena atender. Lo que quiero decir es que una solución para atender a un grupo verdaderamente minoritario de la población tendrá forzosamente que ser muy diferente a la solución que se imagina para la mayoría de la población, para redistribuir los recursos económicos, los recursos políticos y también el derecho a usar la voz entre toda la población, como es el caso de México. Habiendo dicho esto, creo que vale la pena analizar de manera concreta como 3 grandes rubros en los cuales me parece que se hace muy patente en este contexto de la pandemia la discriminación estructural y algunas breves reflexiones acerca de cómo podemos responder o reaccionar hacia adelante con cambios que anticipo son cambios muy estructurales, muy amplios, cambios a mediano y larguísimo plazo a veces, pero que me parece que son indispensables para lograr cambiar la realidad que estamos viviendo en este momento. Lo primero que quiero decir es que como nunca el sistema de salud está en el ojo público. Creo que ha sido muy, digamos, para un país que tiene los desafíos de salud que tiene México, realmente es muy sorprendente que no hayamos tenido antes el foco puesto sobre nuestro sistema de salud con soluciones a más largo plazo. ¿Qué ha pasado? Lo que tenemos es un país, les voy a dar unas cifras de la organización de la OCDE, son cifras que me parecen interesantes porque creo que destacan algunas de las problemáticas más generales del sistema de salud y por eso les pido que no pierdan de vista que estamos hablando de la mayoría discriminada y por eso las cifras generales también son importantes y ahora vamos con algunas cifras específicas. Lo que nos dice la OCDE es México tiene es uno de los países en donde la esperanza de vida no ha subido de manera tan pronunciada como en otros países. El promedio de esperanza de vida en la OCDE es de más de 80 años y el promedio en México es de 75.4 años. O sea, estamos 5 años por debajo de la media de la OCDE. El gasto sanitario, 5.5% del PIB, estos son datos del 2019, es de los más bajos de los países de la OCDE, pero lo más importante es que en conjunto, digamos, el análisis más bien financiero del conjunto básico de servicios de salud, tiene una cobertura del 89.3%, es decir, que las personas siguen gastando de su propio bolsillo el 41% del gasto total en salud. O sea, cada familia y sobre todo las familias de bajos recursos, y ahora vamos a analizar cómo está distribuido el acceso a la seguridad social y particularmente a los servicios de salud en términos de las distintas poblaciones, lo realizan, el 41% del gasto lo realizan las propias familias. Nos damos cuenta, por ejemplo, y esto es algo que se sabe y ahora se ha vuelto particularmente importante ante esta pandemia, por la razón de que las comorbilidades son particularmente importantes como eje de análisis, porque como ustedes saben, una comorbilidad te puede llevar a perder la vida si adquieres COVID, independientemente de la edad que tengas. Lo que nos damos cuenta es que tenemos una proporción muy grande de personas que tienen diabetes en México en particular y nos damos cuenta que tiene mucho más que ver con el mal equilibrio de las dietas y estilos de vida sedentarios, pero estos también tienen mucho que ver con las desigualdades económicas. Y una gran proporción, este es un dato muy impresionante, el 72.5% de la población tiene sobrepeso u obesidad, que también se considera como una comorbilidad para el COVID. ¿Qué es lo que vemos en términos más específicos de las poblaciones en situación de discriminación? Nos damos cuenta que hay un sistema de salud enormemente fragmentado. Ustedes saben que tenemos
antes Seguro Popular, ahora INSABI, pero también IMSS, ISSSTE, Pemex, Servicios, Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, una gran fragmentación del sistema de seguridad social que incluye la provisión de servicios de salud, un número muy alto de personas que acuden, el 15.7% de personas que acuden a servicios privados y 10.2% de la población que acude a consultorios de farmacias, ¿no? Muchas veces, con independencia de la gravedad de la enfermedad, está acudiendo a consultorios de farmacias, y eso hace que pues tengamos un acceso muy diverso a la calidad, no es nada más a la cantidad o la disponibilidad, sino la calidad de los servicios de salud. Nos damos cuenta, por ejemplo, que si una persona es hablante de lengua indígena, tiene mucho mayor probabilidad de estar recibiendo servicios de salud de parte de el INSABI o de parte, digamos, de estos servicios de salud privados, consultorios en farmacias, que si una persona no es hablante de lengua indígena. Y ahí vamos a hablar un poco más adelante acerca de la asociación que hay entre el acceso a la salud y la formalidad en el empleo, que es la segunda parte de esto, de este análisis, es el tema del empleo. Pero ya adelanto que una de las grandes problemáticas que tenemos es que, a diferencia de otros países en donde el acceso a la salud es un derecho, considerado como un derecho, y no tiene, digamos, una vinculación ni formal ni legal con el tipo de trabajo que ejercemos, las personas tienen acceso a la salud y por otra parte se analiza el tema del empleo. Acá no se puede hacer eso. El mejor servicio de salud contributivo, el de Pemex, etcétera, pero digamos de los grandes, por supuesto que el IMSS, ¿no? Con sus 40 millones de personas a las que le brinda servicio, pero el IMSS no está al alcance de todos. El IMSS se creó con la promesa de que iba a ser el sistema de seguridad social del país, asumiendo que había una como especie de promesa de que iba a haber una gran formalidad en el empleo. Lo cierto es que ni ha habido una gran formalidad en el empleo. La mitad de las personas que trabajan, lo estoy diciendo así muy a grosso modo con datos, pero la mitad de las personas que trabajan no están empleadas en el sector formal, mucho menos ahora con la pandemia, y lo vamos a analizar en un momento con los datos laborales. Y lo cierto es que tampoco el IMSS ha sido, ni el IMSS ni los tomadores de decisiones, ni todas las personas que están en torno a la toma de decisiones respecto de la seguridad social en el IMSS, han realmente empujado por la formalización. Y esto nos pudimos dar cuenta con mucha claridad en el proceso de reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, que después de 20 años de trabajo de campo y de muchísima presión por parte de las propias trabajadoras y algunas instituciones, por fin se logró su incorporación. Pero digamos que afortunadamente 2.4 millones de mujeres, en principio, una vez pasado el programa piloto y una vez establecida la política, van a poder afiliarse, pero había una reticencia y una resistencia institucional muy notoria y muy marcada, justamente porque había una perspectiva de que el IMSS, se dice, digamos, en el análisis, el IMSS financieramente no puede soportar. Si la institución de seguridad social del Estado mexicano no puede incorporar a personas nuevas que están ejerciendo trabajos que deberían ser formales, pues es muy difícil concebir hacia dónde va una institución de esa naturaleza que debería estar cubriendo al grueso de la población, ¿no? Entonces, sí tenemos una problemática que es mayúscula en la provisión desigual de los servicios de salud, en el enorme costo que tiene para los hogares mexicanos el acceso a la salud, pero también en el hecho de que las personas que pertenecen a ciertos grupos que además son discriminados en muchos otros ámbitos tienen particulares dificultades de acceder a los servicios de salud que más cobertura ofrecen. ¿Qué tenemos en el mundo del trabajo, digamos, en las relaciones laborales? Lo que tenemos es
una situación laboral que ya había yo anticipado, en donde si, por ejemplo, una persona es hablante de lengua indígena, tiene solo 1 de cada 10 contra 4 de cada 10, casi 5, solo 1 de cada 10 tiene un contrato por escrito, por ejemplo, ¿no? Hay una enorme cantidad de personas que están en la informalidad y muchas veces se considera, o el Estado ha considerado históricamente, a la informalidad, como si la informalidad fuera la responsabilidad del trabajador y no del sistema económico que está establecido, ¿no? El trabajador no es responsable de la informalidad, el trabajador, digamos, realiza su trabajo, las personas buscan oportunidades, las encuentran donde las encuentran. Sabemos que la movilidad social en México es un desafío enorme para las personas, superar las barreras estructurales que mantienen a familias generación tras generación en pobreza es muy difícil, y sin embargo, esas personas que están en trabajos precarizados, sin seguridad, no nada más seguridad social, sino seguridad en el empleo y también sin seguridad incluso en la realización de su trabajo, son personas a las cuales el Estado de cierta forma castiga, no dándoles seguridad social porque no están en un trabajo formal, ¿no? En ese mundo de informalidad, en donde otra vez, si se tienen tonos de piel más oscuros, si se es indígena, si se es mujer, estamos expuestas a tener trabajos más precarios, de menor salario, y más inciertos, digamos, estamos entonces ante personas que están particularmente expuestas a tener una pérdida económica sustantiva por culpa del COVID. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una encuesta que hizo la Universidad Iberoamericana que se llama la ENCOVID. Es una encuesta de la cual publican resultados, han publicado en abril y en mayo. Es una encuesta, por supuesto, telefónica, porque no se puede en este momento hacer una encuesta presencial, pero lo que han encontrado es que la tasa de desocupación subió muchísimo. En abril tienen registrado del 10.9%, en mayo del 14.6%. De los resultados que creo que vale la pena que tengamos en cuenta es, uno, que efectivamente las mujeres están en una situación de mayor pérdida de ingreso que los hombres, que las personas del sector informal están en una situación de mayor pérdida de ingreso que las personas del sector formal. En mayo del 2020, les leo un extracto de la presentación que se hizo del ENCOVID, había más de 8.4 millones de personas sin empleo, 6.5 millones más que a finalizar el 2019. El 67.8% de los empleos perdidos correspondieron al sector informal. Casi el 70% corresponde al sector informal. Este mismo sector, insisto, en el que hay mayor concentración indígena, mayor concentración femenina y en donde además, por estar en la informalidad, no tienen seguridad social. La tasa de desocupación del sector formal fue del 10.3%, mientras que el informal ascendió a 18.4%. Esto que les decía, dice los analistas de la ENCOVID, al analizar las diferencias por sexo, las mujeres tienen mayores tasas de desempleo en el sector informal. En el sector formal, las diferencias por sexo no son tan significativas. Lo que nos damos cuenta es que los datos de ingreso muestran diferencias aún más profundas entre la población que si ha conservado o no su empleo, ¿no? El ingreso mensual de las personas que perdieron su empleo era menos del 50% que las personas que mantuvieron el empleo. Esto sugiere que la mayoría de quienes perdieron su empleo tenían una bajísima remuneración, ¿no? Entonces, creo que acá lo que quería, digamos, cierro esta parte simplemente diciendo que el COVID, por las razones que ya conocemos, el encierro, las actividades denominadas no esenciales, la falta de comercio, la falta de actividad económica cotidiana, etcétera, hacen que, bueno, y también la proporción de pequeñas y medianas empresas en México, que es, digamos, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas que no tienen ni los apoyos ni las capacidades para sostenerse en una pandemia como la que estamos viviendo,
hacen que haya una enorme pérdida en el empleo formal e informal, pero otra vez con mayor impacto sobre las personas que de por sí ya están en una situación de vulnerabilidad en términos de la informalidad del empleo. El tercer gran rubro del que yo les quería hablar el día de hoy es el rubro de los cuidados, y es otra vez un rubro en el cual ya estábamos en una situación muy delicada, pero que ahora se hace mucho más evidente, ¿no? Y empiezo con un dato que creo que a todas nos debe alarmar, seguramente ustedes lo escucharon, dijo el secretario de Educación Pública hace unas semanas: anticipamos que 800,000 personas, niñas, niños y adolescentes van a dejar la escuela del todo a raíz del COVID, ¿no? Hace falta analizar esos datos, comprender de dónde sale la estimación. Muchas de estas son suposiciones mías, les pido que no me citen, porque realmente pues apenas de manera preliminar estamos pudiendo entender estos fenómenos y además hay que ver cómo evoluciona. Pero ya sabíamos algunas cosas que creo que vale la pena traer a la mesa y que son el motivo de mis intuiciones. La primera cosa que sabemos es que a los mal denominados ninis habría que llamarles las ninis, porque son mujeres casi todas, 9 de cada 10 jóvenes que no estudian y no trabajan. Y de estas 9 de cada 10 mujeres que no estudian y no trabajan, tampoco es verdad que no trabajan. Trabajan en casa, en los trabajos no remunerados y no reconocidos, y de los cuales las mujeres luego no pueden obtener ni el desarrollo profesional ni la autonomía económica que deberían tener para desarrollar sus vidas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en las dinámicas familiares? Ustedes lo saben muy bien. Los roles y estereotipos de género más barreras estructurales de discriminación hacen que muchas de estas niñas y jóvenes estén cuidando a hijos propios, a hermanos chicos, a personas con discapacidad, a personas mayores. Su trabajo es un trabajo de cuidado y de limpieza y de preparación de alimentos y muchas veces de atención incluso médica a estas personas sin capacitación y sin remuneración y sin posibilidades de acceder a trabajos remunerados más adelante. Entonces, digamos que crece el hermanito, pero la chica que estuvo desde los 14 hasta los 25 cuidándolo, pues difícilmente va a conseguir un trabajo bien remunerado, si es que en el camino no tiene ella misma sus propios hijos y entonces tiene, digamos, un ciclo que la condena no a no trabajar, que creo que esa es una formulación que se ha utilizado. Están condenadas a no. Están condenadas a trabajar sin remuneración y muchas veces también condenadas a trabajar en otros trabajos sí externos, pero enormemente precarios, porque el hecho de que las mujeres trabajen fuera de la casa no les quita, no les alivia sus responsabilidades adentro de la casa, por lo que ellas tienen que aceptar trabajos mal remunerados, que son, diga, informales. Otra vez volvemos a la informalidad en el empleo. Tienen que aceptarlos forzosamente porque si tienes que cuidar al padre enfermo, a la tía, a la persona con discapacidad, acompañarla, a las niñas y a los niños, no puedes tener un trabajo que no sea de cierta flexibilidad, y muchas veces los trabajos flexibles son trabajos también informales, mal remunerados, etcétera, etcétera. En esas condiciones, esa cifra de los 800,000 es una cifra que preocupa, y lo dijo, me parece que ONU Mujeres, cuando salió esta cifra en las noticias. Preocupa mucho que muchísimas de las personas que van a dejar la escuela van a ser mujeres. Y van a ser mujeres a las cuales se les emplea en el hogar de una manera muy inmediata, ¿no? Y también hay que analizarlo desde la lógica o desde la perspectiva de que esto que estamos haciendo nosotros, la universidad en línea, no está al alcance de muchísima de esta población que no tiene internet, que no tiene una computadora, que no tiene un espacio físico, incluso donde ponerse para poder estudiar, en espacios de enorme hacinamiento, con mucha dificultad para seguir un proceso de educación en línea. En ese sentido, ¿qué es lo que, digamos, de qué adolece México, de qué adolecemos? Adolecemos de la falta de un sistema nacional de cuidados. Tenemos un sistema que descansa desde hace, pues desde siempre, digamos, para ser más específica,
que descansa desde siempre sobre, básicamente, las mujeres para hacer ese trabajo. El sistema es muy deficiente en la provisión de servicios públicos de cuidados, es de baja calidad, no hay accesibilidad, no es culturalmente apropiado, no hay una normativa integral de cuidados, de política pública, de infraestructura, y tampoco hay ni siquiera una distribución que se transmine en las leyes y en la política pública entre los hombres y las mujeres. Basta con ver que la licencia de paternidad es de 5 días para que nos preguntemos a quién que tiene hijos en esta conferencia le han bastado 5 días para algo cuando nace, por ejemplo, un hijo o una hija en una familia. De ninguna manera no alcanza ni para lo mínimo. Entonces, la licencia de paternidad sigue siendo realmente una cosa, digamos, muy, muy poco productiva para que los hombres también tengan también el derecho de cuidar, pero también que cumplan con las obligaciones que les corresponden. No hay, entonces, ni distribución entre hombres y mujeres, pero, bueno, y ahí hay que aparejarle los prejuicios y los estereotipos vinculados con la reproducción en los centros de trabajo, es decir, que incluso una mujer que no tiene hijos pero está en edad reproductiva es castigada en el mercado laboral porque se asume que va a tener hijos y entonces no se le contrata. El Estado no redistribuye las tareas de cuidado. Esto también tiene un impacto sobre estos prejuicios y estos estereotipos al momento de la contratación. Si a los hombres y a las mujeres, por decir algo, se les dieran 3 meses de licencia de paternidad y maternidad y se les obligara a tomarlas, pues un empleador le daría igual contratar a una mujer que a un hombre cuando discriminan por la edad reproductiva. La cosa es que si el hombre lo vas a tener 5 días fuera y a la mujer 3 meses fuera, pues ya empiezas a hacer tus cálculos y dices, prefiero contratar a un hombre. O sea, eso es lo que les decía al principio con la discriminación estructural. Lo que hace la discriminación estructural es que, digamos, justifica y permite que se replique la discriminación y está eso. Y entonces lo que tenemos es esta falta de distribución de las tareas de cuidado, tenemos una serie de actitudes relacionadas con el acceso a oportunidades vinculadas con estos estereotipos de género y además tenemos una ausencia de servicios, de lo que llaman un sistema nacional de cuidados que nos permitiera varias cosas. En primer lugar, poner a las mujeres en otro lugar, lograr que las mujeres pudieran salir de esas tareas reproductivas y de cuidado como únicas responsables de esas tareas reproductivas y de cuidado para compartirlo con otras y con otros, pero también un sistema de cuidados que le proveyera a las personas cuidadas o asistidas, en el caso de personas con discapacidad, de un servicio profesionalizado, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, que está comprobado que en los primeros 3 o 4 años de vida la educación inicial es crítica para el desarrollo de las capacidades y que eso predetermina los éxitos, digamos, educativos y profesionales de una persona de una forma muy pronunciada, es enormemente preocupante que no hay servicios para ese periodo de la vida de las niñas y los niños. Insisto, no nada más desde la perspectiva de las mujeres que están en casa cuidando, sino de la perspectiva de las propias niñas y niños que no tienen acceso a las mejores condiciones de desarrollo motriz y psicológico y neurológico que pudieran tener si hubiera un servicio profesionalizado para atenderles. Lo mismo pasa con las personas mayores, lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Entonces, para cerrar, digamos, lo que yo les quisiera decir es, esta pandemia nos pone la lupa en varios de los graves problemas que hay otros que no abordé, como el caso de la violencia por razón de género adentro de los hogares y otros de los cuales podemos hablar si les interesa, pero creo que son 3 temas que son particularmente delicados e importantes y que requieren cambios estructurales a largo plazo para que podamos revertir estos efectos negativos de una estructura, de una institucionalización de la discriminación que hace, otra vez vuelvo al inicio, que sepamos siempre quiénes son las personas que ganan y las personas que pierden en este país. Muchas gracias, maestra Alexandra. A continuación vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que se han escrito en el chat. Nos comentan,
Maestra Alexandra, buen día. Recientemente el ex canciller Jorge Castañeda expresó al pueblo de Putla, Oaxaca, de horroroso y arrabalero. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se burló de la manera de hablar de ciudadanos de zonas rurales. ¿Cuál es su opinión de esta discriminación y qué retos tiene la CNDH para hacer más efectivo su papel? A ver, yo creo que en el tema de expresiones discriminatorias, pues aquí nos podemos echar, ¿qué será? Como unos 2, 3 meses. Si cada quien de las, ¿cuántas personas somos? De las 367 personas que están participando, dijera una frase que ha oído o escuchado de políticos, de empresarios, empresarias, de periodistas, de maestras, maestros, en su casa, en el patio, en el trabajo, pues no paramos, ¿no? Aquí nos quedamos todo el año compartiendo lo que hemos escuchado. Es parte de la normalización, o sea, el problema justamente no es tanto, por supuesto que escuchar estas expresiones es doloroso, es molesto, es insultante para las personas, pero también contribuye a un ambiente que es permisivo con la discriminación, con los prejuicios y los estereotipos. Pero yo sí quisiera traer de nuevo el foco al tema estructural, porque muchas veces estas expresiones genéricas de discriminación, insisto que hay miles y miles y miles todos los días en redes sociales, en fin, pareciera como que no tienen, a veces cuando no se refieren a personas específicas, pareciera que no tienen, digamos, víctima, entre comillas, determinada. Pero la cosa es que ilustran muy bien el caldo de cultivo de estas prácticas discriminatorias que luego tienen un efecto específico sobre el acceso a los derechos. Y en ese sentido es importante pues la sanción social. A mí me parece que en las expresiones discriminatorias lo que mejor funciona, y eso creo que es una fortuna que hayamos evolucionado, porque hace unos años nos parecía lo más normal del mundo y estaba llenos los contenidos de televisión y en todos lados de actitudes discriminatorias que ni siquiera nos preguntábamos si eran o no eran discriminatorias. Ahora la sanción social está muchísimo más a flor de piel y creo que eso hace que pues sí vayamos desnormalizando esta cultura de la discriminación que tenemos impuesta en México. Sobre el tema de las instituciones, porque veo que hay 2 o 3 preguntas sobre ese tema, el CONAPRED, si el CONAPRED tiene buenos protocolos de atención, acá preguntan sobre la CNDH, lo aclaro muy rápidamente, son papeles un poco distintos. La CNDH es una institución autónoma constitucionalmente que conoce específicamente de casos de discriminación cometidos por servidores públicos federales. Entonces, más que, digamos, expresiones, la CNDH conoce de casos de servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones federales pudieran haber cometido un acto de discriminación. Y comparte y tiene un cierto espacio donde comparte con el CONAPRED. El CONAPRED también puede conocer de casos donde servidores públicos federales hayan cometido actos de discriminación, solo que el CONAPRED también conoce de casos entre particulares y no hay ninguna otra institución en el país que conozca de casos de discriminación entre particulares. Ahí sí hay protocolos, hay mecanismos de atención a los casos. En realidad el CONAPRED lo que sí tiene es la posibilidad de tomar decisiones que luego son obligatorias. Y eso ha llevado a que a través de un litigio, por ejemplo, las personas o instituciones que están en contra de una decisión de CONAPRED van y litigan. Han llegado casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí se han pronunciado los ministros y ahí lo que hemos visto es que en general el criterio de no discriminación del CONAPRED ha prevalecido hasta ahora, afortunadamente, ¿no? Para ser más efectivas, ¿qué tendrían que hacer las instituciones? Pues yo creo que la efectividad institucional depende de qué tan en serio nos tomamos el artículo 1 constitucional. El 1 constitucional habla acerca de la obligación de todas y de todos de no discriminar. Y sin embargo, muchas instituciones públicas o privadas, porque también en el sector privado se dan casos fuertes de discriminación y hay mecanismos de resolución de conflictos y de controversias, tendrían que estarse preguntando cómo están atendiendo esos casos de discriminación y si es con un criterio antidiscriminatorio.
¿no? Las obligaciones son de todas y de todos. Todo el Estado mexicano está obligado, por supuesto que no solo una institución, todo el Estado mexicano tiene que tener la comprensión y la perspectiva esta que les digo de que hay mayorías discriminadas y personas muy concretas y específicas de grupos que siempre acaban hasta el final de la lista. Una mujer indígena con discapacidad probablemente va a estar hasta el final de la lista en todos los indicadores, y por eso tendrían que tomarse medidas para subsanar esas desigualdades estructurales. Bien, otra pregunta. Dice, una situación paralela a la peligrosidad del COVID-19 es la discriminación que recibe la población diagnosticada, sus familias, los casos sospechosos. Con esta pandemia, los derechos humanos de los trabajadores del área de la salud están siendo también violados. Sus sindicatos no los protegen. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que el tema ha salido y nos ha sorprendido a todas y a todos. Sí, o sea, la pandemia ha sorprendido por la virulencia con la cual se ha atacado a las enfermeras, al personal de salud, la incomprensión también de cómo se transmite y de cuáles son las medidas, pero bueno, quizás sobre todo lo más lacerante para nosotras y nosotros que vivimos en México es sentir una falta de solidaridad mínima, ¿no? También quiero decir que los casos de discriminación también contrastan con casos de solidaridad que sí hay, ¿no? Pero ha sido muy impactante ver esto de el ácido a las enfermeras en Monterrey, en fin, unos cuantos casos ahí que han sido documentados por la prensa. Yo creo que ahí hay una problemática que subyace muy profunda de descrédito de las instituciones ante las personas, ¿no? Sin justificar los actos de discriminación y sin decir que son actos que tienen alguna, digamos, explicación que los justifique, porque no los justifica. Pero creo que hay que entender la enorme distancia entre la sociedad y las instituciones. Porque si no lo entendemos, estamos dejando de comprender muchas otras cosas que también tienen que ver con el COVID. Por ejemplo, la sospecha, se ha documentado en los últimos días que en algunos lugares del país, sigue siendo un número pequeño, pero hay personas que no creen que el COVID exista o que piensan que el COVID es un invento de empresarios internacionales o de la ONU para lastimar, ¿no? Todas estas cosas me parece que lo que demuestran es que la institucionalidad no ha servido o no ha estado al servicio de la gente, y la gente no se siente ni representada, ni protegida, ni acompañada por sus instituciones. Ni siquiera por los médicos y los médicos y los enfermeros, pues que serían quienes en última instancia te cuidan cuando desafortunadamente si alguna persona llega al hospital. Hay una sensación de abandono y entrevistaba yo a una persona hondureña de un barrio muy, muy, muy marginado en Honduras, un migrante, que vino a México y luego fue deportado y vive en una zona muy marginada de Tegucigalpa, y me decía algo que he escuchado también en México, pero que creo que valdría la pena analizar más a fondo con alguna encuesta o alguna investigación, y es que la gente no quiere mandar a sus enfermos a los hospitales. Él me decía, los hospitales populares de Tegucigalpa están vacíos, porque la gente siente que en el momento en el que ingresa su familiar al hospital, ya no lo va a volver a ver y lo van a matar y desaparece. Prefieren que se muera en su casa y que no pise el hospital, ¿no? Hay una sospecha acerca de las instituciones que incluyen a los hospitales. ¿Por qué me tratan? Nunca me han dado salud y ahora resulta que me van a ingresar a un hospital o que van a meter a un hospital a mi tía, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá. Pues la gente no tiene confianza, y la verdad es que es difícil tener confianza con el maltrato institucionalizado que ha recibido una gran parte de la población en México. Gracias, maestra. Otra pregunta. ¿Son los medios de comunicación los responsables de reproducir a gran escala el racismo, clasismo y la discriminación? ¿Cuál es su punto de vista? Es que todos, la escuela, por ejemplo, los libros de texto tienen contenidos racistas.
con Mario Hernández hemos estudiado el asunto, ¿no? Yo hice el ejercicio de ir a una papelería a comprar monografías y compré la de VIH-Sida y casi me da un infarto, ¿no? Está lleno de prejuicios, estereotipos acerca de quiénes son portadores de VIH, cómo se contrae el VIH. No explica cuál es la forma de transmisión y lo que hace es reproducir esa monografía de la papelería, los prejuicios y los estereotipos. La cosa es la discriminación, el racismo, el clasismo, la homofobia, el machismo, es como el agua en la que nadamos. O sea, los medios son responsables, pero también la escuela, pero también las familias, pero también los centros de trabajo, los libros de texto. Otra vez, es la cultura normalizada de la discriminación que hace que los prejuicios y los estereotipos se vean como conocimiento de sentido común, en lugar de cuestionar por qué pensamos eso de las mujeres, de las niñas y los niños, de las personas con VIH, de las personas trans, de las personas migrantes. No nos cuestionamos demasiado porque toda el agua en la que nadamos normaliza la discriminación. En ese sentido nos preguntan, ¿cuál es entonces el origen de que hoy tengamos esta cultura de discriminación? Pues yo creo que Mario puede contestar esa pregunta. O sea, yo diría, depende, ¿no? Pero hay una parte que tiene que ver con la construcción, la parte del racismo tiene mucho que ver con esta visión del mestizaje como un factor aglutinante de la identidad nacional a principios del siglo XX, que cumplió un propósito, pero que al mismo tiempo, al establecerse como la gran política de Estado en términos de nuestra identidad, generó exclusiones muy concretas, ¿no? Todo el que no era mestizo, ok, pues la gran categoría indígena, pero ahí metan a todos sin distinciones. Y luego cualquier disidencia del mestizaje es una disidencia que se ve como inaceptable, ¿no? Lo que vemos en México, por ejemplo, son también muy poca autocrítica. Por ejemplo, México es un país que en temas de migración se siente muy abierto, ¿no? Y vamos con muchísima enjundia a decir que nos están violando nuestros derechos a nuestros hermanos mexicanos que están en Estados Unidos. Yo creo que aquí pues, cada una de nosotras tenemos algún pariente cercano o lejano que vive en Estados Unidos, pero al mismo tiempo nosotros somos un país profundamente xenófobo, con políticas públicas migratorias excluyentes de las y los extranjeros. Somos un país que no ha permitido el ingreso de extranjeros, incluso somos el país de la OCDE que menos extranjeros tiene, menos del 1% de la población mexicana es nacida en el exterior, ¿no? Mientras que 32 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Somos un país que trata a una persona naturalizada peor que a una persona que es mexicana por nacimiento y nos parece normal que no puedan ser presidentes municipales, que no puedan ser secretarios de Estado, que no puedan ser el director del Banco de México o incluso el director de una facultad en la Universidad Nacional Autónoma de México o magistrado de distrito. En todos lados hay limitaciones para que las personas naturalizadas ocupen los espacios que ocupan. Digamos, yo me pregunto cómo es que hay mexicanos nacidos en México que tienen la nacionalidad estadounidense por naturalización, que son senadores en Estados Unidos, pero nosotros no podemos permitir que un extranjero sea senador en México. En fin, tenemos una serie de incongruencias que también derivan de una falta de autoconocimiento, me parece. Pues no hemos hecho suficiente investigación al respecto, los datos que tenemos desagregados por población son bastante recientes, hay muchísimos registros administrativos que no desagregan datos, entonces no generamos información. Al no generar información no generamos análisis, al no generar análisis no podemos generar políticas públicas que reviertan estas situaciones permanentes de discriminación, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran trabajo que hacer desde la academia, y yo la verdad es que lo he hablado mucho con el rector Luis González Plasencia, con Mario Alfredo y otros académicos de la Universidad de Tlaxcala, de cómo la academia tiene un papel muy central en cuestionar este sistema de discriminación en el que vivimos, en todos los frentes, en arquitectura, en medicina, en administración de empresas, en todas las carreras tendrían que preguntarse cómo esa disciplina está, por un lado, quizá perpetuando discriminaciones, exclusiones, marginaciones, y cómo, al contrario, esa disciplina puede
contribuir a desmantelar este sistema de machismo, de clasismo, de racismo, de homofobia. Bien, maestra, nos preguntan cómo se ha profundizado la violencia de género a partir del confinamiento, cuando muchas veces el hogar se convierte en un lugar hostil. Pues sí, o sea, ese es el gran, digamos, esa ha sido una de las grandes mentiras del machismo históricamente, ¿no? Que el hogar es un lugar seguro, donde las mujeres que son frágiles las cuidan y donde ellas pueden estar a salvo con sus hijitos, ¿no? Esa es como la idea romantizada del hogar y de la familia. En realidad lo que pasa es que en el hogar, como en la calle, se ejerce violencia, se ejerce discriminación, se ejerce el poder de una forma injusta, se controla a través de los recursos económicos y es o puede ser tan inseguro como la calle, ¿no? El confinamiento hace que las personas tengan más miedo de denunciar, que no sepan salir, que aumente también la tensión en las familias, que genere frustración la pérdida del empleo. Eso también se ha visto. O sea, no es nada más la pandemia y el encierro, sino en casos de crisis económica donde las personas pierden el empleo, también hay muchas veces un aumento de violencia doméstica. Entonces, todas esas condiciones son un caldo de cultivo para el aumento de la violencia, que sí se ha documentado en México y en todo el mundo. Incluso en países como Francia vieron con tanta preocupación el aumento de la violencia que establecieron un protocolo en que en las farmacias, si iba una persona y daba una palabra clave, la persona que atiende en la farmacia, que era como de lo poquito que estaba abierto en el pico de la pandemia, identificaba que era una víctima de violencia y entonces el Estado mandaba a ese lugar un equipo para atender la situación, ¿no? O sea, realmente es muy difícil que se denuncie en general, porque hay una percepción de que la denuncia no necesariamente lleva a ningún resultado deseable. También hay un problema de provisión de servicios para la atención a la violencia doméstica. Muchas veces las soluciones son penales, ¿no? Se va a meter a la cárcel, nos preguntamos como solamente sobre lo penal, que es muy deficiente, pero también hay que entender que la problemática de la violencia familiar, lo penal es una fracción de la atención que requiere atención psicológica, atención económica, una solución también para la convivencia con los hijos. Hay muchísimas aristas para las cuales el Estado tendría que proveer servicios y que no necesariamente es el caso para todos los rincones del país en el que se vive violencia de género adentro de los hogares. Muy bien, maestra Alexandra. Ya para cerrar, ¿alguna reflexión o algún comentario final para poder concluir su brillante participación? Pues simplemente agradecerle otra vez a Luis González Plasencia, a toda la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a todas y todos ustedes por haberme acompañado. Y bueno, eso, invitarlos a que podamos reflexionar. Yo sé que hay personas que no necesariamente son de la universidad, pero también sé que hay muchas personas de las universidades que están conectadas, y creo que el papel de la academia en revertir el machismo, el clasismo, la homofobia, es un papel central, muy protagónico, y el cual los invito a que trabajemos juntos para revertirlo. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Alexandra Haas. También a destacar que este día nos acompaña en el foro de asistentes el doctor Enrique Vázquez Fernández, secretario académico de nuestra máxima casa de estudios, así como la estructura de nuestra universidad, tanto secretarios como directivos de diferentes facultades, centros de investigación y unidades académicas multidisciplinarias, a quienes agradecemos su presencia. A continuación, vamos a dar lectura al reconocimiento de la maestra Alexandra Haas por esta brillante conferencia. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Académica, otorga el presente reconocimiento a la maestra Alexandra Haas Pasiuk por haber impartido la conferencia Discriminación, Derechos Humanos y COVID-19
en modalidad virtual con una duración de 2 horas. Atentamente, por la cultura a la justicia social, Tlaxcala, Tlaxcala. A 15 de julio de 2020, firma el doctor Luis Armando González Plasencia, rector, y el doctor Enrique Vázquez Fernández, secretario académico. De esta manera, concluimos con esta actividad, agradeciendo la asistencia de todas y todos. Que tengan un excelente día. Gracias.